Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 22 del libro de Hechos. En capítulos anteriores vimos cómo algunos líderes de aquel entonces juzgaban y criticaban a Pablo, señalándolo por enseñar, según ellos, doctrina diferente a la que les habían enseñado sus padres. Sobre todo, aquellas doctrinas que apuntaban a ritos del Antiguo Testamento que habían quedado abolidos porque Cristo les había colocado fin, entre ellos la circuncisión. Ahora, en el capítulo anterior vimos cómo Pablo fue arrestado y se preparaba para dar su discurso en su defensa. Eso es lo que veremos hoy y algunos argumentos que él utilizó para defenderse. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3 del capítulo de hoy. Hermanos y padres, oíd ahora lo que voy a decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, ellos guardaron silencio y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta misma ciudad a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la ley de la patria, celoso de Dios como todos sois hoy en día. Estos versículos son la respuesta a la pregunta que le hicieron a Pablo en el capítulo anterior. Recordemos cuál fue esa pregunta. En el capítulo 21, el versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que hace unos días levantó una sedición y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Es decir, ¿no eres tú el que perseguía la iglesia? ¿No eres tú aquel que en algún momento mató a cristianos? Incluso estuviste presente cuando murió Esteban y consentías en su muerte. Estaban en ese momento juzgando a Pablo, diciéndole que era ese asesino, y ahora venía a hablar de ese Dios al cual él perseguía la iglesia. La respuesta que Pablo da es interesante porque él utiliza tres argumentos a su favor. El primer argumento es su pasado, en los versos 3 y 5. El segundo argumento es su conversión, de los versos 6 al 16. Y el tercer argumento es su misión, de los versos 17 al 21. Veamos esos tres argumentos más de cerca y algunas lecciones que nos brindan para nuestro crecimiento espiritual. El primer argumento, su pasado. Pablo comienza a decirles: yo soy ese hombre. Yo soy el que perseguía la iglesia. Yo era el que mataba a los cristianos. Yo estuve presente cuando murió Esteban. Yo soy ese hombre. Este argumento nos da algunas lecciones valiosas. El primero, a Dios no le importa tu pasado. No importa cuál negro haya sido. El Señor puede transformar ese pasado en una bendición para tu vida. Una lección más es que al ver al pasado, lo único que debemos hacer es recordar de dónde nos sacó el Señor. Sin duda, Pablo es un hombre con una conversión impresionante. De hecho, el argumento más poderoso y convincente en favor del cristianismo era la conversión que Pablo había tenido. Así que el primer argumento fue su pasado. Y precisamente el segundo argumento es la conversión. Él relata cómo se encontró con Jesús. Como yendo de camino a Damasco, Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Tuvo una conversación maravillosa con Jesús. En ese momento quedó ciego. Los que estaban con Pablo no reconocieron a nadie, únicamente escucharon la voz. Pero esta experiencia, la conversión de Pablo, su segundo argumento, nos deja más lecciones valiosas. La primera de ellas. La primera lección que aprendemos de esto es que el Señor Jesús
aparece en los momentos de mayor necesidad. Dice que se le apareció al mediodía. Era la hora más caliente del día. Cuando parece que ya no puedes más, es cuando Jesús aparece en medio de tu vida. La segunda lección es que Jesús es quien toma la iniciativa de buscar a Pablo. Y Jesús siempre lo ha hecho así. Siempre ha sido el que busca al pecador. La tercera lección es que cuando perdemos nuestra visión, al igual que Pablo, adoptamos una nueva visión, es la de Cristo, la visión que Él tiene para su iglesia. Y una lección más de la conversión de Pablo es que todo aquel que es llamado por Dios es llamado con un propósito especial. El tercer argumento que Pablo utilizó fue su misión. Pablo, a partir de aquel momento, sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Y Pablo les habla a los líderes y les dice, yo tuve que ir a los gentiles, el Señor me envió para que predicara este evangelio. Habla de su misión. Y aquí aprendemos también algunas lecciones. Es Dios quien otorga la misión. La misión no es nuestra, la misión es de Dios. Tú y yo somos colaboradores de la misión de Dios. Una segunda lección es que la misión debe realizarse a prisa. No hay tiempo que perder. Una vez que Pablo recobró la visión, inmediatamente fue puesto a trabajar para la causa. Y una tercera lección es que no debemos poner excusas al momento de cumplir la misión. Pablo no lo hizo. Podía perfectamente decir, Señor, yo soy un asesino, ¿cómo me puedes usar? Pero las excusas no valen al momento que el Señor nos llama para cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Para finalizar en esta hora, quiero recapitular nuevamente lo que hemos visto hasta ahora. Podemos ver que Pablo estaba encarcelado. Su discurso estaba basado en tres argumentos. El primero es su pasado. El segundo es su conversión. Y el tercero es la misión que Dios le encomendó. Mira, hay momentos en los cuales tú tienes que defenderte ante los demás. Hay momentos que tienes que demandar tu fe ante otros, que te preguntarán, ¿cómo es posible que tú eres un seguidor de Cristo? ¿Cómo es posible que tú ahora predicas el evangelio? ¿Por qué lo haces? Entonces preséntale estos argumentos. Dile, yo era un borracho, yo era una prostituta, yo era un ladrón, yo era un estafador, pero Dios me convirtió y ahora Él me ha dado una misión que yo debo cumplir. En ese momento estás hablando de tu pasado, estás hablando de tu conversión y estás hablando de tu misión. Y la misión que el Señor te ha encomendado en este momento es que les cuentes a otros, al igual que Pablo, cómo Dios te transformó y te sacó del pecado. Ese es el mayor argumento que tú y yo podemos presentar hoy del poder transformador de Dios. Nuestro antes y nuestro después. Es por eso que nuestra vida hoy, después de haber conocido a Cristo, debe ser una vida diferente. ¿Es la tuya diferente? Si no lo es, entonces tu argumento no es lo suficientemente sólido para que otros se convenzan del poder de Dios. Pero si tu vida refleja lo que dices, entonces otros se convertirán al evangelio. Pablo lo hizo y muchos creyeron. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Me gustaría que oremos en este momento y le pidamos a Dios que nos dé el deseo de ser diferentes. Si es así, entonces inclina tu rostro conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu poder transformador se ha manifestado en nuestras vidas. Ayúdanos a demostrarlo no solamente en palabras, sino en hechos. Y que otros vean en nuestras vidas reflejado tu carácter, tu amor. Si hasta ahora no lo hemos estado haciendo, permite que nos dejemos usar por ti para esta obra maravillosa. Gracias por llamarnos a pesar de nuestro pasado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.